G.K. Chesterton dijo famosamente, nunca derribes una cerca hasta que sepas la razón por la que fue puesta. Y este principio, que a veces se llama la cerca de Chesterton, es un recordatorio de que debemos tratar de entender por qué algo es como es antes de hacer cambios. Porque tomar decisiones precipitadas a menudo lleva a consecuencias no deseadas. Y esto es exactamente lo que vemos con los creyentes modernos que cuestionan la deidad de Cristo. Ellos desafían eso y algunos incluso niegan rotundamente que Jesús es Dios. Sin embargo, la creencia de que Jesús es divino se remonta a los primeros años de la fe cristiana y proviene directamente de la boca del propio Jesús y del texto bíblico. Así que esa cerca en particular ha estado en pie durante muchos siglos y ha resistido muchos desafíos y herejías. Y hoy voy a mostrarte a partir de las Escrituras por qué los cristianos creen que Jesús es divino y por qué eso importa. Ahora vamos a verlo desde tres perspectivas diferentes. Veremos declaraciones directas hechas por Jesús afirmando ser Dios, y luego veremos algunas de sus declaraciones indirectas que presuponen su divinidad y que serían o bien absurdas o pura maldad que alguien dijera si no fueran Dios. Y por último, veremos algunos ejemplos de la Biblia donde Jesús hace cosas que solo Dios puede hacer. Y aquí está mi garantía para ti. Si, al final de este video, no estás convencido de que Jesús es Dios, te reembolsaré personalmente el 100% del dinero que gastaste en este video gratuito. No. Lo que garantizaré es que si no estás convencido de la divinidad de Jesús, tendrás que rechazar la Biblia por completo, o tendrás que taparte los oídos y cerrar los ojos e ignorar la realidad. Porque seamos realistas, los que desafían la divinidad de Cristo hoy no están diciendo nada nuevo. Quiero decir, tuvimos el ebionismo, que se remonta al primer siglo, que enseñaba que Jesús era un mero profeta humano. Y luego estaba el adopcionismo en los siglos segundo y tercero, que decía que Jesús era solo un hombre común, a quien Dios adoptó como su hijo cuando fue bautizado. Y por supuesto estaba el arrianismo a principios del siglo IV, que afirmaba que Jesús no es Dios, sino que fue creado por Dios. Y todas estas teorías sobre Jesús finalmente se desmoronaron y cayeron porque cuando se examinaron de cerca resultó que todas contradicen las Escrituras de una forma u otra. Así que la Iglesia ya ha pasado por esto antes y aquí estamos de nuevo. Ahora, antes de adentrarnos en las tres perspectivas, es realmente importante entender primero por qué este tema importa. Estoy convencido de que muchos de los que desafían la divinidad de Jesús están derribando esa proverbial cerca sin ser conscientes de las consecuencias de hacerlo. Ahora bien, generalmente hay dos razones por las que la gente desafía que Jesús es Dios. Primero, porque es difícil entender cómo un hombre humano puede ser Dios. Y creo que tenemos que admitir que el concepto de la Santa Encarnación es increíblemente difícil de entender para nuestras mentes finitas. ¿Cómo podría el Creador infinito, Dios del universo, ser también un ser humano? ¿Y por qué el Jesús humano a veces no sabía cosas que Dios debería saber? ¿Y cómo pudo morir si era Dios? ¿Verdad? Todas estas son preguntas válidas, son misterios legítimos que se encuentran en la Biblia. Entonces, ¿cómo los explicamos? Y más importante, ¿son verdaderos? Bueno, yo les diría que el misterio de la encarnación no puede ser completamente explicado o entendido por los seres humanos, y sin embargo sigue siendo verdad. Y aquí está la cuestión. ¿Por qué esperaríamos que fuera completamente comprensible? No necesitamos comprender algo completamente para que sea verdad. Por ejemplo, la gravedad es una fuerza que podemos medir y explicar hasta cierto punto. Sabemos lo que es, pero no sabemos cómo funciona. No entendemos completamente por qué en nuestro universo hay una atracción mutua entre todo lo que tiene masa, pero sabemos que la gravedad es real. Entonces, como cristianos, podemos preguntar cómo Dios creó toda la materia y el tiempo y el espacio, las galaxias y las estrellas, e incluso la gravedad y los electrones, y el sol y la tierra y la vida humana. Hubo un momento en el que ninguna de esas cosas existía y ahora todas existen.
¿Cómo sucedió eso? Bueno, Génesis 1 dice que Dios habló todo a la existencia y Dios dijo. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. La Biblia no lo explica, simplemente dice que es verdad. Y para los cristianos, la Escritura es nuestra autoridad. Quiero decir, me encantaría conocer todos los detalles sobre la unión hipostática, cómo Jesús podía ser completamente Dios y completamente humano, existiendo como una persona con dos naturalezas distintas al mismo tiempo. No tiene sentido para mi cerebro lógico, pero al final del día lo que importa no es si el cerebro del profesor Solberg puede comprender algo completamente o si cualquier humano puede entenderlo. Lo que importa es si es verdad. Así que la pregunta no es si tú o yo pensamos que Jesús era divino, sino si la Biblia enseña su divinidad. Y la Escritura dice que es verdad una y otra vez. Ahora, vamos a entrar en esa evidencia bíblica en solo un minuto. Ahora, la segunda razón por la que la gente desafía la divinidad de Jesús es porque piensan que de alguna manera va en contra de la idea de que el Dios de la Biblia es uno. Piensan que si Jesús es Dios y el Padre es Dios, bueno, entonces hay dos dioses y eso es politeísmo, pero la Biblia dice que Dios es uno. Y aquí nos enfrentamos a esa misma cuestión de misterio. Por alguna razón, nuestras mentes científicas modernas piensan que todas las cosas deberían ser explicables a través de explicaciones puramente científicas o físicas. Entonces, aquí nuevamente, es importante para nosotros distinguir entre lo que podemos entender y lo que es realmente cierto. Ahora, por supuesto, si la Biblia enseñara contradicciones lógicas, eso sería un problema mayor. Pero si lo que la Biblia enseña es misterioso o paradójico o difícil de entender, bueno, eso no es necesariamente un problema. De hecho, eso es lo que deberíamos esperar del texto inspirado de un Dios creador infinito. Quiero decir, si el Dios de la Biblia fuera tan pequeño que pudiéramos meterlo en una caja y describir completamente todo sobre él, no sería Dios. Así que sí, es un misterio. Es difícil de entender, tal vez incluso difícil de creer para algunos de nosotros, pero no hay nada en las páginas de la Escritura, o en el universo físico, o en las leyes de la ciencia o la lógica, que diga que no es posible que el Dios viviente del universo exista en una forma humana encarnada. Entonces, cuando Filipenses 2 nos dice que Dios se vació a sí mismo tomando la forma de un siervo, naciendo en semejanza de los hombres, puede ser difícil de entender, pero no es una imposibilidad. De hecho, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, como yo lo hago, entonces podemos saber con certeza que es verdad. Ahora, antes de pasar a la evidencia bíblica, consideremos brevemente esta pregunta. ¿Por qué importa? ¿Por qué vale la pena discutir esto? Bueno, para aquellos que niegan que Jesús es Dios, no parecen darse cuenta de que si se quita la deidad de Cristo, toda la fe cristiana se derrumba y el Nuevo Testamento se vuelve sin sentido. La deidad de Jesús es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. No es un tema teológico secundario. Está en el núcleo de la persona y obra de Cristo. Quiero decir, piénsalo. Si Jesús no es divino, no es digno de nuestra adoración. Sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de personas, a menudo son personas judías monoteístas adorando a Jesús. Quiero decir, tienes a sus discípulos, un ciego sanado y los magos, y el apóstol Tomás llama a Jesús mi Señor y mi Dios. ¿Lo captaste? Tomás llamó a Jesús Dios en su cara, y la palabra griega allí es Theos, que es la palabra del Nuevo Testamento para Dios. ¿Cómo podría algún rabino judío sentarse allí y dejar que alguien se refiriera a ellos como Dios mismo sin corregirlos, a menos que realmente fueran Dios? Y Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es Señor. Y Hebreos 1:6 dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Adoren a Jesús. Y Jesús, el Cordero, es adorado por toda la creación en el libro de Apocalipsis. Y además de eso, si Jesús no es divino, bueno, entonces no puede traernos redención eterna y un sacrificio suficiente para cubrir todo pecado, pasado, presente y futuro. Sin embargo, el libro de Hebreos enseña que Jesús es la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y que aseguró una redención eterna, y que Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Su sacerdocio es permanente y eterno, a diferencia del sacerdocio temporal de los sacerdotes humanos, que todos mueren y necesitan ser reemplazados.
Entonces, si Jesús no es divino, bueno, entonces su muerte en la cruz fue meramente un sacrificio humano para apaciguar a Dios. Solo un Cristo divino podría proporcionar un sacrificio infinito y suficiente por el pecado. Y si Jesús no es divino, su resurrección pierde su autoridad y su promesa de vida eterna se ve socavada. Así que eso es lo que está en juego aquí. Por eso este asunto importa tanto. La objeción más común a la divinidad de Jesús, y escucharás esto de teóricos de la conspiración, teólogos de Internet, judíos, musulmanes, ateos, es que Jesús nunca afirmó ser Dios. De hecho, exigirán que les mostremos dónde en las Escrituras Jesús dijo, yo soy Dios. Y por supuesto, las Escrituras no registran a Jesús diciendo esas palabras exactas, y por lo tanto, sus oponentes concluyen que nunca afirmó ser Dios. Pero por supuesto, el hecho de que Jesús no usara las palabras exactas que quieren ver no significa que no hiciera esa afirmación. De hecho, veamos 3 pasajes clave donde Jesús sí afirma ser Dios de una manera inconfundible para los judíos del primer siglo. Comencemos con Juan capítulo 8. En este pasaje, Jesús está en el templo en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos y entra en un intenso debate con los líderes religiosos judíos. En el versículo 12, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y tengo que decir, si Jesús fuera meramente un rabino humano y estuviera enseñando que Él mismo, no Dios arriba, es la luz del mundo y la fuente de la luz de la vida, quiero decir, eso sería muy problemático. Entonces, los líderes judíos finalmente lo acusan de estar poseído por un demonio, y Jesús respondió afirmando su relación con el Padre. Y luego dice esto, comenzando en el versículo 51. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Vaya, si Jesús es meramente un rabino humano, ¿cómo podría hacer una afirmación tan audaz? Está enseñando que la obediencia a su palabra trae vida eterna. Versículo 52. Los judíos le dijeron, ajá. Ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió al igual que los profetas. Sin embargo, dices, si alguien guarda mi palabra, nunca probará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas murieron? ¿Quién te crees que eres? Así que los líderes religiosos estaban tan ofendidos como se esperaría que estuvieran los líderes religiosos judíos monoteístas ante tal afirmación y preguntan, ¿quién te crees que eres? Versículo 54. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien ustedes dicen que es nuestro Dios. Vaya, Jesús dice que Yahvé, el Dios de Israel, lo glorifica. Y luego, saltando al versículo 56, Jesús dice esto, su padre Abraham se regocijó de que vería mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, antes que Abraham fuera, yo soy. Esta es una declaración asombrosa, rebosante de divinidad, que esos líderes judíos que hablaban con Jesús en el patio del templo no habrían pasado por alto. No solo afirma haber existido antes de Abraham, lo que lo haría un lunático si fuera meramente humano, pero también reclama el nombre sagrado de Dios para sí mismo. Yo soy. En hebreo es Ehyeh. En griego es ego eimi. Este es el nombre divino que Dios usó para sí mismo en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando le dijo a Moisés, yo soy el que soy, Ehyeh Asher Ehyeh. Y aquí está Jesús, de pie en el templo de Jerusalén, reclamando ese nombre para sí mismo. Y los líderes judíos sabían exactamente lo que quería decir. Versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Querían apedrear a Jesús hasta la muerte por reclamar ser Dios. Así que sí, Jesús declaró sin lugar a dudas que Él es Dios. Veamos otro ejemplo, Juan 10. Aquí encontramos otra interacción fascinante que ocurrió unos meses después de la que acabamos de ver.
Jesús está de nuevo en el templo en Jerusalén, esta vez en la fiesta de la dedicación, que hoy se conoce como Hanukkah, y los líderes religiosos judíos se reunieron a su alrededor para desafiar si realmente era el Mesías. Y Jesús dijo, ya les dije, pero no me creen porque no son mis ovejas. Y luego, retomando en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Les daré vida eterna. Vaya, ¿cómo puede un simple ser humano dar a alguien vida eterna? Y él dice, y nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo podría un simple ser humano reclamar autoridad sobre el destino eterno de los creyentes? Versículo 29. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Du trouw ben vrij Yo y el Padre somos uno. Jesús y Dios son uno. Ahora, ¿está diciendo simplemente que está en unidad con el Padre, que están alineados en todas las cosas? ¿O está Jesús diciendo que son la misma persona? Sigamos leyendo en el versículo 31. Los judíos recogieron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les respondió, os he mostrado muchas buenas obras del Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Y escuchen esto, versículo 33. Los judíos le respondieron, no te vamos a apedrear por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vaya. Entonces, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, los líderes judíos entendieron esto como una clara afirmación de divinidad. Querían matar a Jesús porque estaba afirmando ser Dios. Bien, veamos un último ejemplo. Jesús hace lo que podría ser su afirmación más directa en Marcos 14. Ahora, esto es después de la última cena. Jesús había sido traicionado y arrestado y ahora está de pie, acusado frente a los sumos sacerdotes y los ancianos y todo el consejo. Así que, retomando en el versículo 61, de nuevo el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esta es una declaración asombrosa. El sumo sacerdote exige saber si Jesús es el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Ahora, el término bendito o bendito uno es una forma de referirse a Yahvé, el Dios de Israel, sin decir el nombre divino. Y Jesús comienza su respuesta con esa misma afirmación divina que hizo en Juan 8. Él dice, yo soy, ego eimi. Así es como Dios se reveló en el Antiguo Testamento, y es como Jesús se revela como divino en el Nuevo. No solo admite que Él es, de hecho, el Mesías prometido, sino que también se vincula directamente con el Hijo del Hombre que viene en las nubes que vemos en la famosa visión de Daniel en Daniel 7. Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre en términos de poseer gloria y poder divinos. La única figura en las Escrituras que alguna vez viene montando en las nubes es Dios mismo. Esa es una imagen divina. Esto era Jesús afirmando ser Dios, y así es exactamente como lo entendió el sumo sacerdote. Retomando en el versículo 63, y el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es vuestra decisión? Y todos lo condenaron como merecedor de muerte. Estaban buscando matar a Jesús porque se hacía igual a Dios. Entonces, los ateos modernos o musulmanes o teólogos de Internet podrían afirmar que Jesús nunca dijo, yo soy Dios, pero la Biblia no está de acuerdo. De hecho, los líderes religiosos judíos que hablaron cara a cara con Jesús conspiraron para matarlo por hacer esa afirmación. Muy bien. A continuación, veamos algunas cosas indirectas que Jesús dijo que presuponen su divinidad. E incluso más allá de las afirmaciones directas que acabamos de ver, Jesús dijo tantas otras cosas sobre sí mismo que, si no es divino, Él tiene que ser un loco delirante o un megalómano. Piénsalo. ¿Qué rabino o maestro humano o incluso qué profeta llamado por Dios diría sobre sí mismo las cosas que Jesús dijo? Dijo que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo y que Él es la resurrección. Afirmó ser el camino, la verdad y la vida y se llamó a sí mismo mayor que el santo templo de Dios.
Imagina a cualquier otro maestro judío del primer siglo, Gamaliel, el rabino Hillel, el rabino Shammai. Imagínalos afirmando este tipo de cosas sobre sí mismos en lugar de sobre Dios. Y Jesús también hace muchas otras afirmaciones divinas enigmáticas. Él enseña que nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De Él. Y él dice, sin mí no podéis hacer nada, y enseña que todo el que vive y cree en quién, en él, nunca morirá. Afirma que cuando sea levantado de la tierra, atraerá a todas las personas hacia él. Enseñanzas como estas, de la boca de un mero profeta humano, los convertirían en un charlatán o un lunático. ¿O qué tal la Gran Comisión? Este pasaje está lleno de presunciones de divinidad, así que escucha este famoso pasaje y ve cuántas pistas encuentras. No es solo una o dos. Yo cuento 7 suposiciones de divinidad en estos 4 versículos. Entonces Mateo 28, comenzando en el versículo 16. Ahora los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte al que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron, y Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes, siempre hasta el fin del mundo. Este pasaje está lleno de suposiciones de que Jesús es Dios. Quiero decir, en estos 4 versículos veo 7 de ellos. Déjame mostrarte. Primero, sus discípulos lo adoraron, y él no los reprendió por la idolatría de adorar a alguien que no fuera Dios. Segundo, él afirmó que toda autoridad en el cielo y en la tierra era suya. Tercero, él ordenó que los nuevos discípulos fueran bautizados en su nombre, tanto como en el nombre de Dios. Y al hacerlo, cuarto, se hizo a sí mismo el Hijo, igual al Padre y al Espíritu Santo. Y quinto, dijo que los nuevos discípulos deben ser enseñados a obedecer sus mandamientos. No dijo los mandamientos del Padre o los mandamientos de Dios. Sexto, habló como si las cosas que enseñó a sus discípulos fueran mandamientos, no meramente las enseñanzas de un rabino humano. Y por último, Jesús afirmó ser omnipresente y eterno. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Podrías imaginarte que estas mismas cosas fueran dichas por un simple ser humano? Quiero decir, sería absurdo. Déjame mostrarte a qué me refiero. Imaginemos el mismo pasaje escrito sobre un tipo llamado Rabino Gary. Solo para ver lo ridículo que sería. ¿De acuerdo? Los 11 discípulos del Rabino Gary fueron a Galilea y cuando vieron a Gary, lo adoraron. Entonces el rabino Gary se acercó a ellos y dijo, Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y de Gary y del Espíritu Santo. Y el rabino Gary les enseñó a obedecer todo lo que él les había mandado y les dijo que seguramente Gary estará con ellos siempre hasta el fin de los tiempos. Quiero decir, esto no solo es absurdo, es blasfemo. Incluso si pusiéramos estas palabras en la boca de un hombre santo como Moisés, sigue siendo blasfemia. Diría, cuando vieron a Moisés, lo adoraron. Moisés declaró, Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Bauticen a los discípulos en el nombre del Padre y de Moisés y del Espíritu Santo. Seguramente Moisés estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Quiero decir, no hay otra forma realista de leer la Gran Comisión que no sea como esta declaración de un Mesías divino. Y nuevamente, observe que en los muchos pasajes del Nuevo Testamento que acabamos de ver, Jesús nunca pronuncia la frase, yo soy Dios. Simplemente asumió un estatus divino y se comportó y habló en consecuencia. Bien, permítanme cerrar esta sección con una observación brillante y famosa que C.S. Lewis hizo en su libro, Mero Cristianismo. Estoy al sufral de la página 55 en mi copia. Él escribió esto. Estoy tratando de evitar que alguien diga la cosa realmente tonta que la gente a menudo dice sobre él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era meramente un hombre y decía las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral, sería un lunático al nivel de un hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor.
Puedes callarlo como a un tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con tonterías condescendientes sobre que es un gran maestro humano. No nos ha dejado esa opción. Él no tenía la intención de hacerlo. Vamos a ver este tema desde una última perspectiva, y esta es la ronda relámpago. Te voy a hacer una serie de preguntas, así que presta atención y simplemente responde con la primera respuesta que te venga a la mente. Según la Biblia, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo? ¿Quién no tiene principio ni fin, por medio de quien fueron hechas todas las cosas? ¿Quién tiene la autoridad para juzgar a la humanidad? ¿Quién determina quién entra al cielo? ¿Quién tiene la autoridad para ofrecer el perdón completo de los pecados? Obviamente, la respuesta a todas estas preguntas es Dios. Solo Dios puede hacer estas cosas, porque todas requieren autoridad divina, según las Escrituras. Un simple ser humano no podría hacer ninguna de estas cosas. ¿Y adivina qué? En el Nuevo Testamento vemos a Jesús haciendo todas estas cosas divinas que solo Dios puede hacer. ¿Cómo puede ser eso? O el Nuevo Testamento está lleno de enseñanzas falsas y, por lo tanto, no es la palabra de Dios, o Jesús es divino. Veamos brevemente cada una de estas preguntas. Primero, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo? Bueno, acabamos de ver en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Y quién no tiene principio ni fin? Bueno, en la oración sacerdotal, Jesús dice, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús no tuvo principio, y Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no tiene fin, es eterno. Siguiente pregunta. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Bueno, Juan 1.3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es nuestro Dios creador. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para juzgar a la humanidad? Bueno, Juan 5.22 dice que el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Jesús tiene la autoridad divina para juzgar a la humanidad. Y entonces tenemos que preguntar, ¿juicio sobre qué? Sobre la salvación. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién determina quién entra al cielo? Y por supuesto, Jesús declaró audazmente que nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Y la última pregunta, ¿quién tiene la autoridad para ofrecer el perdón completo de los pecados? Bueno, en Mateo capítulo 9, versículo 6, Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Luego le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Jesús tiene la autoridad divina, que solo Dios tiene, para ofrecer el perdón completo de nuestros pecados de una vez por todas. La Escritura no podría ser más clara en este punto. Jesús es Dios. Y también nos dice que es un hombre. Jesús era divino y sin embargo, al mismo tiempo, también era un ser humano. Dormía, comía, bebía, lloraba, sufría la muerte física y así sucesivamente. Esta es otra área donde aquellos que niegan la deidad de Cristo afirman que no pudo haber sido Dios, porque Dios no se cansa, ni tiene hambre o sed, y Dios no puede morir. Un amigo que guarda la Torá me preguntó, si Jesús era Dios, ¿por qué no sabía algunas cosas? Como cuando les dijo a sus discípulos que solo el Padre conoce la hora. Bueno, esa es una pregunta válida. Y la idea de que Jesús tenía dos naturalezas, una humana y una divina, es un misterio, sin duda, no podemos negarlo. Pero como hablamos antes, solo porque algo sea difícil de entender, no significa que no sea verdad. Incluso los antiguos judíos monoteístas tenían un concepto de Dios como habitando en los cielos y, al mismo tiempo, haciendo apariciones en la tierra en forma física. Esto se conoce como la teología de las dos potencias en el cielo. Los eruditos lo llaman monoteísmo binitario judío, y es exactamente lo que enseña la Escritura. Jesús es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y ha existido eternamente, y sin embargo, también es un ser humano nacido de una mujer.
Ahora, la Biblia no dice cómo esto es posible. Nuestras mentes humanas finitas se quedan para reflexionar sobre el enigma. Y como hemos hablado antes, si aceptamos el milagro de que Yahvé creó todo lo que existe, toda la materia, y el espacio, y el tiempo, y la vida misma de literalmente nada, bueno, entonces todos los otros milagros en la Biblia son un juego de niños para él. Entonces, aunque la idea de Dios encarnado puede ser un concepto difícil de comprender completamente, determinar si es verdad es increíblemente simple. Si creemos que la Biblia es verdadera, entonces sabemos que Jesús era completamente Dios y completamente hombre.